tardes. Como somos muy poquitos, estamos aquí en intimidad, vamos a poder disfrutar del comisario de la exposición. Bueno, yo soy Victoria Guardes, la concejal de Cultura. Quiero agradecer a mis compañeros de atención al ciudadano y de nuevas tecnologías y economía que nos hayan acompañado hoy, a todos ustedes, por supuesto, que nos dediquen un ratito de su tarde a compartir con nosotros esta magnífica exposición. Así que vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de Francisco, que es el comisario de la exposición, y nos va a ir explicando brevemente, luego la podremos ver más en profundidad. Por supuesto, también, por favor, dar las gracias también a Esperanza, como no, que se me había olvidado, y ella no puede faltar, por favor, Esperanza, aquí, porque esta exposición la hacemos también en colaboración con la Asociación La Poza, y bueno, pues hay que reconocer también la gran labor que hace por el municipio, no solo Esperanza como cronista de la villa, sino su asociación apoyando este tipo de iniciativas. Así que, bueno, pues como estamos en familia, te dejo ya buscando a la vicedecana de la Facultad de Educación, porque, como siempre, el simbolismo que hay en el material impreso pues no es irrelevante. Entonces, si le damos la vuelta al folleto, pues veremos efectivamente al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, a Amigos de la Cultura Científica, a La Poza y a la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Todas esas instituciones son las que han hecho posible esta exposición. Entonces, agradecer a la Concejalía de Cultura y, sobre todo, a La Poza, que es la que más ha insistido porque la exposición se haga. Y, por supuesto, hay que agradecer a la Facultad de Educación, que es la que permite que yo, siendo profesor de la facultad, me siga dedicando no solo a la vida universitaria, sino a difundir el mundo universitario a la sociedad. Porque, al fin y al cabo, son las funciones de la universidad al servicio de la sociedad. Investigación, educación, pero transferencia y difusión. Bueno, esta exposición tiene mucha historia. No os la voy a contar toda, voy a ser muy breve, porque lo que hay que hacer es disfrutarla, pero tiene 40 años de historia. Y la historia empieza con mi padre y maestro, Francisco González de Posada, habitante, ciudadano, de aquí de Pozuelo de Alarcón, que se traslada a Cantabria en el año 77-78 y nos lleva a sus hijos de niños. Y descubre la figura de Torres Quevedo llevando por primera vez una exposición en el año 78. Y decide que esta figura hay que darla a conocer, que es muy desconocida. Bueno, nos hemos criado todos en ese entorno y empezamos a colaborar con él, sobre todo a partir del año 83, que es cuando yo empiezo la carrera. Y lo que tenéis en aquella vitrina, precisamente, pues son los primeros resultados de toda esa tarea de ese padre y esos colaboradores que tiene alrededor. Él promueve que se cree el Premio Nacional de Tecnología que lleve el nombre de Leonardo Torres Quevedo y lo consigue porque el ministro en ese momento, Federico Mayor Zaragoza, es muy sensible, recoge la iniciativa y se lleva a efecto. Y en el año 86 hay que conmemorar, se podría conmemorar el cincuentenario del fallecimiento de Torres Quevedo, que había fallecido en el Madrid sitiado de la Guerra Civil en diciembre del año 36, y decide pues erigir un monumento por suscripción popular. Bueno, el pueblo responde de la manera que responde, pero el monumento se acaba, la parte correspondiente la pone él, y ahí tenéis el busto que se hace a partir del mismo molde del monumento, que tiene 2,5 metros de alto. Y el Instituto Leonardo Torres Quevedo del CSIC, pues con escáner 3D ha digitalizado ese busto para que, aunque se perdiera, tengamos por lo menos las réplicas que veis ahí, hechas en distinto tamaño. ¿Y qué tenemos en esta sala? El primer invento de Leonardo Torres Quevedo. Es ingeniero de caminos, pero no quiere entrar como funcionario, su espíritu no es ese. Entonces se retira al Valle de Iguña, que es donde él ha nacido, a pensar en sus cosas. Es esa parte que tenéis ahí. Él ha visto que hay que resolver un problema, el del transporte de personas por cable con seguridad. Y esa es su patente. Una patente que concibe en el Valle de Iguña, que ensaya en el entorno de su casa, allí en Santa Cruz de Iguña primero y luego en Molledo Portolín, y que lo más importante no es eso, aunque por la disposición de la sala lo hayamos puesto en aquella esquina, aquel panel de allí es, digamos, la representación máxima de la diferencia entre nuestro Leonardo y el Leonardo italiano. El Leonardo italiano se hubiese quedado en los esquemas. Nuestro Leonardo lo traslada a patentes que somete al juicio, en este caso de las oficinas de patentes de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de Italia, de Austria, de Alemania, en fin, todos los países importantes del mundo, y todos certifican que la invención de Torres Quevedo pues se puede hacer. 20 años va a estar esperando el mundo a tener un teleférico para personas. Esta es la novedad que presenta Torres Quevedo, y va a ser en Iguña. En San Sebastián. En Iguña unos modelos y en San Sebastián, en el Monte Ulía, con unas vistas que ahora no se tienen porque ha crecido mucho la vegetación, pero que entonces permitía ver en el trayecto desde la estación inferior a la superior, pues toda la bahía de la Concha. Un espectáculo, como podéis imaginar, impresionante.
Los emprendedores, sobre todo bilbaínos, también algún cántabro, que financian esta obra, dan el salto a las Américas, a Canadá, para construir en Niágara, en el Parque del Niágara, el primer teleférico para personas de todo Norteamérica, en mitad de la Primera Guerra Mundial. El proyecto es de un español, el ingeniero constructor va a ser un español, el capital es español, la barquilla se construye aquí en España, en Madrid, los talleres Grasset, y se lleva en mitad de la Guerra Mundial allí. Se pone en marcha y la explotación comercial es también española. Bueno, yo no sé si estáis oyendo lo que estamos diciendo, es I+D+I de hace más de 100 años. Emprendimiento, explotación comercial hasta los años 60, que se transfiere la propiedad a los parques del Niágara. Ahí en esa foto pues tenéis algo impresionante. Después de 100 años de funcionamiento ininterrumpido, bueno, se ha parado pues para pintar, cambiar algunos ajustes, en fin, lo de siempre, pero no ha tenido ni un solo accidente. Ha estado funcionando más de 100 años y funcionará otros 100 sin haber tenido ni un solo accidente. La placa que veis ahí abajo es un regalo que hizo mi padre en el año 91 a los parques del Niágara para que cualquiera que visitase el parque de Niágara y se acercase a montarse en el teleférico, en el transbordador español, que se llama así, esto sí que es marca España, no tantas otras cosas, aparte de que esté pintado con el rojo y gualda la bandera de España, leyese esa biografía de Torres Quevedo. La parte en inglés me tocó hacerla a mí, que pues, entonces es un trabajo pues, también de la familia. Bueno, con esto además tenéis en las vitrinas pues, material de Niágara original o material serigrafiado aquí en Pozuelo de Alarcón. Tenéis un mug, un tazón de desayunos en cada una de las vitrinas, estas por serigrafías Publis que tiene la sede casualmente aquí en Pozuelo de Alarcón. Y en esa vitrina tenéis, hecho con impresora 3D, di una conferencia en el Hiriki Labs de Tabacalera en San Sebastián, en Donosti, y pues agradecidos los makers de allí decidieron hacer una, bueno, ahí lo veis, una maqueta en 3D que ahora está subida a la web de los Hiriki Labs y que cualquiera se puede imprimir y se la puede montar. Está ahí como quedaría, ¿no? Bueno, publicaciones y demás. Resuelto el problema del transporte por cable, Torres Quevedo decide que pasemos a la siguiente sala para ver cómo resuelve el problema de la navegación aérea, del vuelo. No hace falta que os recuerde que somos mamíferos terrestres, que no tenemos alas, no podemos volar. Y la gravedad nos aprieta mucho. Podemos ponernos unas alas artificiales, como en algunos de los dibujos de Leonardo, pero si hiciésemos uso de los esquemas de Leonardo da Vinci, pues lo más probable es que nos pasase como al ayudante del único invento que intentó probar, esas alas que ocasionaron la rotura de una pierna de su ayudante. No era esa la solución en el cambio de siglo. En el cambio de siglo todo el mundo entiende que lo que hay que hacer es utilizar globos aerostáticos, con aire caliente o con hidrógeno, o darles una forma usada, motorizarlos y luchar contra el viento. Los dirigibles, globos dirigibles. Pero los globos que hay son o flexibles muy malos de los franceses o rígidos, por tanto estables de forma de los alemanes, pero que en el caso del impacto os podéis imaginar lo que le pasa a un Zeppelin. Y Torres Quevedo dice, pero qué bestias son unos, qué flojitos son otros, vamos a concebir un sistema que reúna las ventajas de unos y las ventajas de otros y elimine todas las desventajas. Y esa es esa patente de 1902. Va a concebir un sistema de triángulos de cuerdas todos paralelos, cuyos vértices están asidos a 3 largueros que van de proa a popa del dirigible. Pero son solo cuerdas. Cuando el dirigible está desinflado, como veréis en las fotos que hay por allí, pues no tiene forma. En cuanto le metemos gas a presión, y la presión interior, no penséis en los globos estos que hemos visto, que los pinchamos y salen. No, la presión interior del gas es más o menos la misma que la del gas que nos rodea, que llamamos aire. Bueno, pues vamos inflando, metiendo gas a presión, se va autorrigidizando el dirigible y cuando está suficientemente inflado va a funcionar esa viga como si fuese rígida, pero es elástica, admite impactos y demás. Bueno, lo construye en el frontón Betty High de Madrid. Lo prueba en Guadalajara y la patente se la vende a petición de la Casa Astra a París. Y por eso estamos en Pozuelo de Alarcón, porque Pozuelo de Alarcón está hermanado con Issy-les-Moulineaux. Y este hermanamiento que hemos hecho con esta exposición es un hermanamiento del siglo XXI, no es un hermanamiento político, es un hermanamiento por la ciencia y por la tecnología. Estamos a la altura de los tiempos, ¿verdad que sí, Abelina? Y nos hemos hermanado Pozuelo y de nuevo
a las afueras de Madrid, y Issy-les-Moulineaux a las afueras de París, por la figura de Leonardo Torres Quevedo. ¿Qué tenemos en las paredes? Bueno, pues una selección de la exposición, que es mucho más amplia, sobre dirigibles, donde podemos ver que el éxito de Torres Quevedo es total. El éxito de la patente es total porque se va a vender en Francia, se va a vender en el Reino Unido, y los dirigibles construidos en Francia y en el Reino Unido pues se van a exportar a Estados Unidos, a Rusia antes de la Revolución, a Japón, etc. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que si el transbordador del Niágara seguía funcionando después de 100 años el mismo, los dirigibles de Torres Quevedo, no los mismos, sino los fabricados por Voliris o la Sociedad Aeronáutica Rusa, se siguen construyendo en el siglo XXI, iguales que los que él hacía, pero en vez de lonas cauchutadas, pues van a ser con nylon, Kevlar, etc. Incluso las lanchas Zodiac, que todos os habéis montado o habéis visto cuando estáis en la playa, para que nos salven si nos estamos ahogando, en realidad son la manifestación del éxito total. La casa Zodiac en los años 30 está construyendo dirigibles del sistema Torres Quevedo. Un ingeniero dice, en vez de rellenarlos de hidrógeno y que floten en el aire, los vamos a rellenar de aire ambiente y que floten en el agua. Ese es el origen de las lanchas Zodiac. Los retales de los dirigibles que la casa Zodiac construía, entre otras con las lonas de los dirigibles de Torres Quevedo. En este momento tenemos la enorme suerte de contar entre nosotros con Mercedes Torres Quevedo, nieta del inventor de Leonardo Torres Quevedo. Es hija de Fernando. Ven conmigo. Por favor. Hola. Muchas gracias por venir. Estamos en la fase de la cuestión aeronáutica. Es hija de Fernando, el hijo pequeño de Leonardo, y bueno, pues nos honra con su presencia en muchísimos actos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti siempre y a todos vosotros. Sí. Bueno, pues lo importante es eso, que sigue siendo actualidad. No se construyen muchos dirigibles hoy en día. Si navegáis por internet veréis que los americanos hacen algunos, que Goodyear y Zeppelin, nuevas tecnologías, siguen fabricando dirigibles, pero no se debieran llamar Zeppelin NT, sino en todo caso Torres Quevedo NT. Porque ese dirigible Zeppelin NT que tenéis ahí, y esto se lo conté allí en Friedrichshafen en 2008, si lo desnudamos, dentro no tiene las estructuras, los anillos de aluminio con tirantes que los van asiendo de Zeppelin. Lo que tiene es una viga de sección triangular que, de heredar soluciones de alguien, son las patentes de Torres Quevedo del año 2, del año 6, del año 14 y del año 19. A ellos no les hizo ninguna gracia, porque los alemanes no tienen sentido del humor. A los británicos de la sala les hizo muchísima ilusión, y al año siguiente me invitaron a que contase esta historia en la Royal Aeronautical Society, en su sede central, en Hamilton Place, en Londres. A eso sí, y eso lo hemos contado muchas veces. Bueno, en las vitrinas hemos hecho una selección de todo el material que tenemos, pues una mezcla para jóvenes, pues filatelias, sellos que se le han dedicado en distintos lugares del mundo, bibliografía, que siempre está bien en papel, aparte de en PDF. Casi todos los libros que hacemos los subimos luego en PDF para que los descarguéis gratuitamente en nuestra web, www.torresquevedotodoseguido.org, pero bueno, se podían volver a imprimir en papel y distribuir. Aquí tenéis el informe capital de la Academia de Ciencias de París de 1902 diciendo que el dirigible habría que probarlo, habría que ensayarlo en cuanto se pudiera. En ese recorte de prensa, pues ni más ni menos, estamos hace 100 años. En 1919, ahora hace exactamente 100 años, Torres Quevedo presentó en Bilbao el proyecto de dirigible Hispania, la posibilidad de un dirigible transatlántico. Había sido motivado por el coronel Herrera, que también tenía un proyecto, pero con Zeppelin, para unir La Coruña con Nueva York, y Torres Quevedo dice, si se quiere unir las dos orillas, que se haga con un dirigible español, proyecto español, y él ofrece ese proyecto. Bueno, la España de la época no estaba para estas aventuras y no fructificaría ni el proyecto de Torres Quevedo ni el de Herrera. En la otra vitrina lo que tenéis es material original de cómo fue comprando las hélices, cómo compró las lonas cauchutadas, cómo se compraron los motores a los distintos proveedores para ponerlo todo en esa barquilla que hizo la Sociedad Alcarreña de Aeromodelismo, que es la que veis allí, con Alfredo Quindelán, que luego sería general del Ejército del Aire de Franco, montado en la barquilla en Guadalajara. Bueno, todo eso está muy bien, pero el pobre Torres Quevedo, al presentar ese informe que veis ahí, recibió unas críticas o amenazas de las autoridades británicas. Así como los franceses dijeron, esto es maravilloso, que se ensaye en cuanto se pueda, los británicos dijeron, no. Una bolsa llena de hidrógeno, con un motor de combustión, los pilotos fumando, es una bomba volante.
Entonces, en aquel panel de allí veis algunos de los que habían muerto ese mismo año en 1902, Bradsky, Severo, y estaban muy sensibilizados. Y le dijeron, no se pueden probar ni los tuyos ni los de nadie. No se puede resolver el problema de la navegación aérea con dirigibles. No se puede poner en riesgo las vidas humanas. Y Torres Quevedo, que no es el otro Leonardo, que es un Leonardo de verdad, dice, gracias. Muchas gracias, británicos, porque si no se puede dirigir con personas las maniobras de un dirigible, lo voy a teledirigir. El invento del concepto dron no es del siglo XXI ni del XX. Sí es del 20, pero es de 1902 y es esa patente que tenéis ahí. La patente de 1902. Si la patente del dirigible era de mayo, en diciembre ya ha patentado el control remoto. Lo llama telequino, movimientos a distancia. La patente es del año 2, pero tenemos un inventor de verdad, no como el Florentino, que no es un inventor, es un hombre poliédrico, es un genio universal, como contaremos, pero no es inventor. Eso es nuestro Leonardo. Porque nuestro Leonardo no solo lo patenta, sino lo presenta al juicio, un modelo de demostración de la Academia de Ciencias de París, y lo va a construir en el frontón Betty High de Madrid en el año 4. Lo va a probar en el año 5, ciudadanos de Madrid, todos habéis oído hablar de Madrid Central, de los coches eléctricos, pues lo va a probar en el año 1905 en ese frontón Betty High, en la cancha que estaba libre, en un coche eléctrico, con baterías eléctricas, con motor eléctrico, teledirigiéndolo en la cancha del frontón Betty High. En ese mismo frontón es donde va a construir su dirigible. Necesita esa cancha abierta para extender las lonas, ir cosiéndolas, y además va a cubrir la primera cubierta que tuvo el frontón Betty High, la hizo Leonardo Torres Quevedo en ese año 1904, para en 1905 empezar a construir, protegido de las inclemencias del tiempo y de los espías industriales, la construcción de ese dirigible. Ese dirigible que luego ensayaría en el gasómetro de Madrid, porque esas fotos que veis ahí es el inflado con gas de hulla, gas del alumbrado, en el gasómetro que está al lado de la Puerta de Toledo, o que estaba, y donde todavía se conserva una chimenea en uno de los parques. Bueno, pues esta unión que estáis oyendo de Da Vinci y de Torres Quevedo, dos genios universales, la vais a poder escuchar el día 15 aquí en el Mira, bueno, aquí no, en el Mira, a las 7 de la tarde, porque vamos a dar esa conferencia a Cristian Gálvez, al que todos conocéis, pasapalabra a Telecinco y yo a medias, para que la ciudadanía de Pozuelo pueda poner juntos a estos dos genios. No os adelanto más. El día 15 a las 7 de la tarde, ¿vale? En el Mira. En la sala de conferencias del Mira. Bueno. Oye, una cosa, ¿y qué pasó con las patentes? Porque cada una de estas cositas, hay tantos inventos que si le pagaran a la nieta de este señor... Bueno, las patentes cosita... caducan a los 15 años. Vale. Y la patente del dirigible le supuso royalties, muchos royalties, durante esos 15 años. En el año 22 cobra sus últimos royalties con el dirigible que vende a Japón. Cobra de golpe, con solo ese dirigible, 5 sueldos anuales de catedrático. Lo que cobra un catedrático de universidad al año, pues 5 veces con ese dirigible. ¿De lo que cobra actualmente? Sí, de lo que... Sí, cualquier sueldo de entonces o el de ahora, sí. 15 años nada más. La validez de las patentes... Pero la patente tenía 15 años. Sí, pagabas todos los años la renovación. Si no pagabas renovación, pues caducaban. ¿Pero qué es el telequino? Que no os lo he explicado. El telequino es un mando a distancia, pero es mucho más. Desde un emisor de ondas hercianas mandamos unas señales en código Morse, a distancia. Ondas. El receptor que tiene el dispositivo que queremos que ejecute las órdenes que van implícitas en esos códigos, en esas señales, lo memoriza. Va memorizando esas señales. Cuando le damos al intro, que en este caso es dejar de mandar señales durante 5 segundos, retoma él solo, el receptor de esa memoria artificial, las señales, las interpreta y él solo decide ejecutar la orden implícita en esas órdenes, en esos códigos, que puede ser arranca el motor, apágalo, ve más despacio, más deprisa, etc. Todas esas órdenes las interpreta y las decide solo ese autómata. Es un autómata electromecánico y eso es lo que le va a abrir todo el mundo de la automática que tenemos a continuación. Ya a finales del siglo XIX, Torres Quevedo había dado un salto por encima de todos los que hoy llamaríamos precursores de la informática, porque hasta Torres Quevedo las máquinas de tecnología mecánica lo que hacían era sumar, restar, multiplicar o dividir. Lo que hace Torres Quevedo... Lo que va a hacer Torres Quevedo es ir mucho más allá. Va a crear máquinas que computan funciones polinómicas, en general funciones continuas con derivada primera continua.
pero es un Leonardo de verdad en esta parte de inventor, entonces va a tener notas manuscritas, pero va a dar un salto más allá, va a publicar trabajos científicos que somete a los árbitros de esas revistas para ver si tienen sustrato, y van a certificárselo y se lo van a publicar, pero va mucho más allá, construye las máquinas que demuestran las concepciones teóricas que hay aquí. Un modelo de demostración que resuelve ecuaciones de segundo grado y cuando ya tiene fondos suficientes, un modelo que demuestra para grado 8. Es decir, haya las raíces de una ecuación de octavo grado, por tanto las 8 raíces y además imprime. Y si son complejas, también. Lo tenéis ahí, trabajos teóricos y materialización. Pero el telequino es un autómata electromecánico, la tecnología de estas máquinas es solo mecánica. Él dice, no puedo unir yo esa tecnología para, digamos, ir más allá en lo que llamamos computación. Él ve el fracaso de Babbage, que ha intentado crear el ordenador, pero con tecnología mecánica no era posible. Con la nueva tecnología electromecánica sí lo va a ser. Del telequino pasará a toda una nueva ciencia, la automática. Como el florentino, lo primero de todo, manuscritos, ensayos y error. Yendo más allá, diseños ya realizables. Yendo mucho más allá, un tratado teórico para una nueva ciencia. Si no existen los autómatas, no hay una ciencia para los autómatas. Si no hay una ciencia para los autómatas, no podemos tener autómatas. Las dos cosas a la vez. Escribe sus ensayos sobre automática, pero lo primero que tiene que hacer es definir qué es la automática, su definición. Y siguiente, en un tratado teórico, cuál sería la extensión teórica de sus aplicaciones. Y prepara los diseños de una máquina analítica. Muy bien, eso está muy bien, pero de nuestro Leonardo, ¿qué esperamos? Que los construya, que construya estos autómatas. Él nos lo va a decir claramente, los autómatas deben tener miembros. Claro, para ejecutar, pero deben tener también sentidos, para que interpretando lo que reciben, barómetros, manómetros, termómetros, etcétera, puedan tomar decisiones de alguna manera. Debe tener energía para poder realizar esas operaciones. Pero lo más importante, deben tener discernimiento. Es decir, que ellos, con todas esas impresiones que han recibido, ellos solitos puedan ejecutar operaciones. Eso hoy se llama robot. Y eso está aquí, en el tratado que llamamos ensayos sobre automática. Pero ahora hay que demostrarlo. ¿Seremos capaces de construir una máquina con discernimiento? Con esto termina la exposición. El ajedrecista concibe una máquina con la que un humano puede jugar al ajedrez y siempre pierde. Es un final de partida, podría haber complicado el ejemplo, pero es un final de partida de torre y rey blancos que maneja la máquina y rey negro que maneja el humano. El humano desengancha la pieza, el rey negro, la máquina se enciende ella sola y está esperando el movimiento del humano. Si le hacemos trampa, porque en vez de poner el rey en alguna de las casillas autorizadas alrededor, lo llevamos 2 o 3 casillas más allá, se entera perfectamente y enciende una de las 3 bombillas. A la tercera trampa se va a parar ella sola, con lo cual no perdamos el tiempo, vamos a jugar en serio, ¿no? Bueno, nos ponemos a jugar en serio. Desenganchamos e insertamos donde debemos. Como la máquina está encendida y esperando ese movimiento, interpreta el movimiento que hemos hecho y decide ella sola mover o el rey o la torre. Si los movimientos de la torre nos da jaque, con alguno de los campanos que veis por ahí, de los cencerros, pues nos avisaría del jaque. Hasta que, pasadas unas partidas, jaque, 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 nos va a dar indefectiblemente el jaque mate. Como en este caso el tablero es vertical o está situado verticalmente, hay unos brazos electromecánicos que levantan e insertan y demás, pues él veía que la apariencia de la máquina no era muy allá. Pero da igual, lo lleva a París. Y en París, en abril del año 14, lo somete al juicio de la Academia de Ciencias de París, etc. Y cuando podáis pasar de uno en uno a leer los titulares de la prensa de París, en este caso de Le Matin en la portada, que os voy a leer, pues no son precisamente equívocos. Una máquina que sabe jugar al ajedrez. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. ¿Quién ha inventado la inteligencia artificial de acuerdo con las autoridades francesas de 1914? Decís, ya, pero es que eso es en francés, nosotros queremos el juicio en inglés. Ningún problema. Y en americano, además. Scientific American, la revista de divulgación científica más importante del mundo entonces, y quizá todavía ahora, al año siguiente, en el año 15, publica un artículo sobre torres y sus destacados dispositivos automáticos. Ese es el título. Pero en el subtítulo dice, sustituirá mediante máquinas a la mente humana.
La inteligencia artificial tiene otros pioneros 20 o 30 años después, pero el primero es nuestro Leonardo, un español nacido en Cantabria que trabaja sobre todo desde Madrid. En los años 20 le encarga a su hijo y colaborador Gonzalo, que ha sido el ingeniero constructor del transbordador del Niágara, que haga un ajedrecista, pero más visual, que el tablero en vez de estar vertical esté horizontal, que en vez de ser brazos electromecánicos que enganchen y desenganchen, tenga electroimanes por debajo que muevan las piezas y que encima hable. Y eso es lo que va a hacer, anunciar los jaques y el jaque mate con un gramófono. Normalmente la tapa está bajada para que no se vea nada más que el tablero, pero para que su majestad, el rey Juan Carlos, que aquí lo tenéis jovencito, en el año 78, viera cómo la máquina le iba a dar el jaque mate y se le quedase la cara, que al pobre se le quedó, como a todos los que juegan con la máquina, pues levantaron la tapa para que él lo viera, ¿no? Perdió a las 7 o 8 movimientos, pues perdió, pero no porque sea el rey, es que la máquina le gana a todo el mundo. Y finalmente, aunque no va a construir la máquina analítica completa porque era muy complejo, ejemplificará las posibilidades que tenía la electromecánica para construir esa máquina que resolviese el problema donde Babbage fracasó con el aritmómetro electromecánico. ¿Qué es el aritmómetro electromecánico? Bueno, pues lo estáis viendo en esta foto. ¿Veis el teclado? El órgano para introducir los datos. Pero estáis viendo ya el órgano de salida, la impresora, es que es una máquina de escribir. Desde el teclado vamos mandando las órdenes a la CPU, las operaciones que queremos que la máquina compute, y la máquina en su memoria artificial las almacena. Cuando hemos terminado de mandarle las órdenes, le damos al espaciador, que es el equivalente al intro. La máquina retoma de esa memoria artificial todas esas operaciones, las realiza y manda la solución a la impresora. Aquí lo tenéis. En el año 17 a veces se equivocaba, por eso no presentó la máquina en el año 17. Esperó a este centenario que estamos conmemorando aquí en Pozuelo de Alarcón. En septiembre del año 19 lo presentó en Bilbao, en el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, donde también presentó el proyecto del dirigible Hispania. Aquí ya no se equivocaba. Desde febrero del 19 ya no hay correcciones, siempre acierta en las operaciones. Cuando se organiza en el año 90 en el Museo Nacional de las Ciencias y la Tecnología de París una exposición sobre, en ese momento, 350 años de la informática, de Pascal al ordenador actual, el capítulo del ordenador, ¿dónde empieza? En 1920, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo construyó un aritmómetro electromecánico enteramente automático. Cuando ponen la tabla completa de todos los artilugios de computación, empieza desde las piedrecitas, los cálculi, hasta el ordenador. Justo antes del ordenador tenemos los primeros, se supone, el Mark I, el ENIAC, durante la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos los fracasos de Babbage, entre unos y otros, 1920, el aritmómetro electromecánico de Leonardo Torres Quevedo. Podemos presumir de que Torres Quevedo no inventó el ordenador del siglo XXI, pero sí el primer computador electromecánico de la historia, el primer ordenador de la historia. Bueno, esto sería el final, pero hay a veces epílogos que son comienzos. Y entonces la vitrina con la que cerramos es como empezamos, con la colaboración con Pozuelo de Alarcón en el año 94 y 95, ¿verdad, Avelina? Fue ayer. Y en el año 95 organizamos aquí el tercer simposio Leonardo Torres Quevedo. Participaron la Sociedad Española de Historia de la Ciencia, Sociedad Puchán de Profesores de Matemáticas, Sociedad de Lógica y Metodología y Filosofía, bueno, un montón de instituciones. Hicimos conferencias públicas para que la ciudadanía por las mañanas y por las tardes pues también pudiera participar y una primera exposición en colaboración con el Museo del Aire sobre dirigibles. Y luego se publicaron no solo las actas del tercer simposio, sino que, bueno, pues optimizando los recursos del ayuntamiento, pues publicamos también que se habían quedado sin publicar las actas del primer simposio. De modo que cerramos el círculo y empezamos otra vez en Pozuelo de Alarcón, unos cuantos años después, lo que habíamos empezado en el año 95. Y bueno, yo creo ver caras que quieren que siga hablando, pero me parece que toca ya descansar y si acaso, pues a vuestra disposición para, bueno, las dudas que tengáis o los complementos que queráis o lo que sea. Así que, bueno, un aplauso. Muchas gracias. Pues yo a vuestra disposición. Si no os animáis, si os diré que el Ayuntamiento de Madrid tiene un problema, ha heredado una patata muy calentita de la legislatura anterior, que es qué hacer con el Betty High.
no saben qué hacer con el Betty High. En el Betty High es donde Torres Quevedo instala desde 1904 su centro de ensayos de aeronáutica, donde construye ese dirigible que es el modelo para todos los que se construyen hoy en día, donde construye y donde ensaya en un coche eléctrico con baterías eléctricas y motor eléctrico el Telequino, donde construye el que luego teledirige barcos, y Telequino que es el origen de todo lo que habéis visto. Si el ayuntamiento necesita argumentos para saber qué hacer, más que para jugar a la pelota vasca, que hay 50 frontones en Madrid y solo 127 o 28 federados de pelota vasca, creo que, aunque se quedase la pista libre para lo que fuese, las dependencias que hay, y hay muchas, podían alojar un centro que recordase lo que Torres Quevedo hizo allí, y para la ciudadanía mucho más, un centro de robótica social, un centro para adultos y para niños, donde los adultos también entrasen en todo este mundo con cursos, y si se pudiese crear desde allí ciencia y tecnología, pues mucho más allá. Yo creo que el modelo de Torres Quevedo no tenemos muchos españoles de los que presumir, y el nombre de Torres Quevedo asociado al Betty High lleva más de 100 años estándolo, y yo creo que podría ser no solo pasado, presente, sino desde Madrid futuro para nuevas generaciones, jóvenes y mayores. Hablad con la corporación municipal y que lo traigan aquí, sería genial. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Claro. Es una propuesta que yo creo que, bueno, es razonable. Y, bueno, pero el sentido es que esté ahí porque es donde lo empezó a crear. Exacto. Entonces hay que recuperarlo, Claro, pero si le dais el espacio y se le da un edificio y una entidad y se tiene interés por la ciencia, tanto que hablan con el I+D, y tenéis una prueba, que vengan los alumnos, que vean, que valoren a nuestros científicos, oye, que ya está bien, que parece que España nunca haya hecho nada por la ciencia. Claro. El frontón está ahora cerrado hasta que se sepa lo que hay que hacer, porque se hizo un concurso. Ahora ya está bastante rehabilitado, pero se hizo un concurso que tenía un vicio de origen, como la declaración de bien de interés cultural, que tuvo un vicio de origen. Se desconocía, probablemente se quiso desconocer lo que Torres hizo allí, y el recuerdo que tiene el bien de interés cultural es que se jugó a la pelota. A la pelota se jugó de 1894 a 1897 y ya empezó viciado de origen, porque ya estaba Madrid saturado de pelota, y sobre todo es que no se venía a jugar a la pelota, se venía a apostar. Los empresarios montaban una casa de apuestas asociada al juego de la pelota, y cuando las apuestas, pues como estaban amañados los partidos y había tongo, pues desaparecen, se acabó el juego de la pelota. Desde 1897 ya no se juega en el frontón Betty High. Hubo intentos en la prensa, no, va a haber un partido, no consta en ningún sitio que se hiciera. Hay una exposición que dice, no, es que en el año 18, no consta en ningún sitio que en 1918 se jugase. Se abandonó en el año 1897. Y Torres Quevedo estuvo allí desde el año 4 hasta el año 6 seguro, y por la documentación que hemos manejado y que está publicado en esa revista que tenéis ahí, Los Cántabros, hasta el año 8. Hay correspondencia que hasta el año 8. Pero además es que es muy chamberilero Torres Quevedo. Voy a dar esa conferencia el día 29 en la Junta de, ¿cómo se llama esto?, la Casa de la Cultura y de la Ciudadanía de Chamberí, porque Torres Quevedo deja el frontón Betty High para trasladarse a Santa Engracia 20, donde pone la oficina. Pero no abandona de verdad el Betty High porque sigue recibiendo material. Y además alquila un tercer local allí en Chamberí, en Manuel Silvela 1, que está muy cerquita también. Y todo esto es por la documentación que manejamos hasta el año 13. Es que la relación de Torres Quevedo con Chamberí van a ser 10 años. Es el Betty High y es mucho más. Bueno, yo creo que son excusas, motivaciones más que de sobra para identificar a este chamberilero, también cántabro, también, bueno, como queramos. Y universal. Y universal, eso es. Es el título en la revista Los Cántabros, el título del artículo es Leonardo Torres Quevedo, ingeniero cántabro, pero universal. ¿Es suficiente material para hacer un museo? En realidad, lo que tenéis aquí es una parte, el material que tenemos para poner en vitrinas, bueno, necesitaríamos muchas salas. Las máquinas se conservan. El ajedrecista 1, el ajedrecista 2, se conservan en la Universidad Politécnica de Madrid. La Universidad Politécnica de Madrid las tiene en la Escuela de Caminos. Hasta ahora estaban en muy mal sitio, no había presupuesto, supongo que a base de dar la lata, como estamos dando, pues habrán reaccionado y los estarán poniendo en un sitio un poquito mejor. Pero Torres Quevedo es mucho más, es una figura para toda la ciudadanía nacional, es internacional. Si tenemos un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues tampoco estaría mal que fuese el núcleo, junto con Cajal, del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno para todo el ámbito biosanitario y otro para la matemática, la física y la ingeniería. Y en torno a ellos dos, pues articular.
¿Es Alcobendas lo que tenemos, edificio en Alcobendas, suficientemente grande para todo esto? Pues quizá no, y es más, está lleno de módulos interactivos para los jóvenes. ¿Puede haber otras salas filiales donde tengamos a Cajal y a Torres Quevedo? Bueno, Torres Quevedo podría estar perfectamente en el Betty High. En Serrano van a hacer una pequeña sala para Cajal, pensando en que quizá lo llevan a Alcalá de Henares. A mí me parece muy bien, es una ciudad madrileña y pueda acoger un museo sobre Cajal. Bueno, puede ser. Pero unir a Cajal y a Torres Quevedo en Madrid, pues no estaría nada mal tampoco. Bueno, esto son propuestas, realmente esto es ciencia, esto es darle a la sociedad ciencia, que yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, no se puede decir que uno es culto si no tiene cierta cultura científica, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que se haga siempre es barato, siempre cuesta poco comparado con los presupuestos que se manejan para cualquier otra cosa, y yo creo que, bueno, pues esta figura que tenemos, pues se lo merece, ¿no? Y era casi un desconocido. Sí, sí, sí. Yo sí lo había oído, pero no, es una especie de Blas de Lezo. Sí, sí. Siempre me preguntan que por qué es tan desconocido. Yo digo, hombre, porque querrán que siga dando conferencias y poniendo exposiciones y bueno, para que no me aburra, ¿no? Bueno. Pero sí que en los colegios se estudiaba solamente a Isaac Peral y a Ricardo de la Cierva, porque los que ven Sí. los libros de texto no vienen. Claro, pero eso también es hasta cierto punto comprensible. Juan de la Cierva, el autogiro. Isaac Peral, el submarino. Torres Quevedo, ¿cuántos párrafos necesitamos del libro? Claro, decimos, pues necesitaríamos por lo menos un párrafo. No pasa nada, si se puede contar en un párrafo y poner un par de fotos, ¿no? Sí, solemos propuestas editoriales, pero bueno. Ahora, tendría que ser a 17 editoriales distintas, claro, porque como hay 17 formas de escribir los libros... Bueno, los libros de texto cambian con el tiempo también. Sí, yo creo que poco a poco lo iremos metiendo. Empezaremos quizá por Cantabria, quizá por Madrid también. Y a ver, nosotros encantados a disposición de las editoriales para darle los 4 párrafos y tampoco es mucho más, vamos. Se merece un museo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Visuales, talleres, Y se honraría cualquier Pero no algo estático y del pasado, sino algo dinámico donde haya creatividad en todos estos ámbitos donde estamos. Tenemos el Media Lab, pero el Media Lab a los adultos quizás nos espanta un poco, ¿no? Parece que el Media Lab Prado quizás es más para jóvenes. No, hay que meter a los adultos también en este mundo. Bueno, y yo creo que Chamberí, sobre todo lo que tiene, es adultos. Niños tiene bastantes pocos. Bueno, pues todos que convivan allí, ¿no? Bueno, es una posibilidad. A ver si hay suerte. Pero que la pista se podía seguir utilizando para jugar algún partido de pelota, sobre todo si se cubre, porque los pelotazos a la ciudadanía de los alrededores es imposible cohabitar, tendría que cerrarse. Si se cerrase con una cubierta, pues se podría habitar y podría haber teatro, porque se podrían tener muchísimas más actividades, ballet, teatro, si se cierra. En el artículo que publicamos en Los Cántabros damos incluso la posible solución. La barquilla del transbordador de Torres Quevedo, dicen los especialistas, que se adecua al número de Mitchell ideal que da la resistividad o resistencia máxima de una estructura, la ideal. Ese abanico. Bueno, pues es premio mundial de ingeniería, de arquitectura e ingeniería, no sé cómo le llaman exactamente ese título, porque un arquitecto ingeniero alemán, Schleich, utilizó esa estructura para cubrir en la restauración que hicieron en el Museo de Historia de Hamburgo. Si miráis en internet Museo de Historia de Hamburgo, la cubierta muy ligera, etcétera, liviana, precisamente por utilizar esta solución patentada por Torres Quevedo de esa barquilla, de ese abanico, es la que aparece allí. Hasta los tirantes que habéis visto, porque viene el arco y luego los tirantes que van a la barquilla, lo utiliza no a tracción como funcionan los cables en general, sino a compresión para que el viento no se lleve la barquilla. Es decir, hasta esa solución de cubierta también nos la regala Leonardo Torres Quevedo, pero no por él, porque sin citarlo a él, utilizando sus diseños patentados por él, ya es un premio mundial de ingeniería y arquitectura. ¿Y no será también un precursor de esas estructuras nuevas de aeropuertos y tal, que hay como tan livianas? Es precursor de lo que llamamos la arquitectura inflable. Lo que hoy llamamos arquitectura inflable, los pabellones, de todo eso, es también él el que, utilizando sus concepciones de los dirigibles, llenándolos nada más que de aire a presión, levanta hangares. Cuando tenemos que meter un dirigible en un hangar metálico o de madera, las lonas se pueden arañar a poco que el viento nos lo haga mover de un lado a otro. Sin embargo, si lo que hacemos es un gran hangar inflable, es colchoneta contra colchoneta. Eso también lo propone Torres Quevedo. Y eso se va a utilizar pues, para hospitales de campaña, para soldados y hoy para pabellones de fiestas continuamente. Esa es también otra propuesta de Torres Quevedo.
Bueno, no lo hemos puesto porque, bueno, ya es demasiado. El primer catamarán motorizado, eso lo presentamos en Bilbao el miércoles pasado, que di una conferencia allí en Bidebarrieta, y lo presentaremos en Laredo el 17 de octubre. Otro invento de Torres Quevedo, el catamarán. El barco portadirigibles, el primer barco porta aeronaves de nuestra Armada, el Dédalo, de 1922, porta en la parte de popa hidroaviones, que con unas grúas se ponen en el mar y despegan o aterrizan, amerizan y los subimos con una grúa. Pero la parte de proa es la patente de Torres Quevedo de 1913 del barco portadirigibles, que le ofrece a la Armada británica, que lo ofrece a la Armada española y a la Armada francesa, que no lo entienden exactamente. Bueno, pues nuestra Armada lo entendió, pero 10 años después, y construyó, que luego el Dédalo participó en el desembarco de Alucemas, etc. La cantidad de salas que harían falta para contar toda la obra de Torres Quevedo serían 4 como esta. De Wikipedia, 5 páginas de Pues leerlo con cuidado, que está lleno de disparates. Wikipedia, la voz Wikipedia de Torres Quevedo está llena de disparates. Pero bueno, los inventos... Sí, bueno, para la gente que no lo conoce... No, que sí, seguro, es muy importante. ¿Y por qué no lo corrigen? Porque no entras y Nosotros tenemos nuestra propia web, www.torresquevedo.org, donde tenéis todo lo que hay que ver, todos los libros, toda esta exposición la tenéis, todos los paneles digitalizados, lo Pero podéis digo que visitar. la de Wikipedia es la popular, es la que la gente entra a la primera. Entonces, si se puede corregir, pues quitamos los errores. Pues habrá que preguntar cómo se corrigen y Sí, si nos porque- dejan corregirlo. Directamente. Lo haces Ah, sí. directamente tú. Bueno, Aparece citado muchas veces en la bibliografía. sí, ya supongo, claro. Ya supongo. Que tienes autoridad para... Pues que no lo he mirado. Vale, pues. Pues sí, pues lo tienes que corregir. Pues para no entraré tener- y corregiré para que no cuenten errores. mentiras y que luego nos digan... Bueno, son errores que se han repetido mucho, como que el dirigible de Torres Quevedo se llamaba España. No, el dirigible España es el que solicitó, el que compró la aeronáutica militar a la Casa Astra, que le vendió un dirigible de saldo porque la Casa Astra iba a empezar a construir los dirigibles del sistema Torres Quevedo. Entonces, como los militares, no lo he puesto aquí porque tampoco es cuestión de, ¿no? Bueno, esto está publicado en la revista Aeroplano del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, ¿eh? Yo soy miembro del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, no pasa nada, pero es historia nuestra. Quindelán colabora con Torres Quevedo muy bien durante varios años, pero cuando hay que ponerle nombre al dirigible, pues el Ministerio de Fomento, que es el que ha puesto el dinero, le pone el nombre de Torres Quevedo. Quindelán se enfada, porque la Real Orden no dice lo que le gustaría a él, solo dice que le ayuda a los ensayos. Y en realidad Quindelán no le ayuda en los ensayos, ha sido el constructor del dirigible. Lo ha construido Quindelán a las órdenes de Torres Quevedo. Pero la Real Orden pues lo dice así suave, se cabrea y entonces Torres Quevedo tiene que abandonar el Parque de Aerostación de Guadalajara. Perdón, Quindelán es El militar, Alfredo Quindelán, sí. Y entonces, abandonando el campo, se va a vender su proyecto a la Casa Astra. Los militares van a la Casa Astra a comprar un dirigible. La Casa Astra va a empezar a fabricar los de Torres Quevedo, que son los buenos y los nuevos, y se encuentran con que los militares españoles se van a llevar de saldo los que quieren deshacerse para empezar a hacer los de Torres Quevedo. Pues a ese dirigible le van a poner el nombre de España. Entonces ha habido una confusión mucho tiempo. En ese mismo folleto lo podríais ver. Como eso lo hace el Museo del Aire, pues pone el dirigible España de Torres Quevedo. No. Y Wikipedia pues pone estas cosas. Pues no fue el dirigible España. Se llamó Torres Quevedo por ponerle un nombre que decidió el Ministerio de Fomento. Bueno, ese tipo de cosas pues hay que ir corrigiendo. Hay que ir a la conferencia. Sí, es verdad. El día 15, martes 15, a las 7 de la tarde, en la sala de conferencias del Mira, allí hablaremos. Bueno, el jueves voy a hablar en Roma de Da Vinci y de Torres Quevedo en la Real Academia de España en Roma, porque ahí yo creo que es que lo tenemos que hacer inseparables a las dos figuras y querían hacer un homenaje a Leonardo da Vinci en su 500 aniversario y la Embajada de España ha pensado que menos que España pues una a los dos Leonardos, ¿no? Pero lo vas a machacar al otro Leonardo. No, voy a hablar muy bien. Voy a hablar muy bien de Leonardo, de Leonardo da Vinci, solo que inventor no es. Claro, Todo lo demás, inventor es el nuestro. ¿Por qué tuvo tanta fama Da Vinci? Solo bocetos. No vamos a adelantar la conferencia, no vamos a adelantar la conferencia. Como pasa en todos los países, menos en España. Bueno, muy brevemente. Si escucháis Radio Nacional Marca España el miércoles de la semana que viene, grabé ayer grabé un programa sobre todo esto, en Marca España de Radio Nacional, en Radio Exterior, y se emite el miércoles. Pero si no os aguantáis las ganas, en De Cero al Infinito, con Paco de León, de Onda Cero, eso está el podcast.
Los dos programas que están subidos del 7 y del 14 de septiembre están dedicados a Leonardo Torres Quevedo, y entonces meto a Da Vinci, y a Da Vinci, y entonces meto a Torres Quevedo. Con lo cual los grabamos hace nada y se han emitido el 7 y el 14 de septiembre. Los podéis escuchar también. ¿Y qué más cosas hemos hecho así? Bueno, o sea que para aburriros desde luego no...